Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes que están presentes aquí en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos y también muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a los amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página web en todo lo ancho y largo de este vasto mundo. El día de hoy es para nosotros, el equipo que trabaja en la Biblioteca Vasconcelos, un día muy especial. Es un día con el que damos inicio a un ciclo de conferencias que se llama Cómo leer. Es un ciclo de conferencias que iniciamos hoy y que no sabemos cuándo va a terminar. Esperamos que termine pues, dentro de 10, 15, 20 años, no sabemos. Con esto lo que queremos decir es que es un ciclo de conferencias abierto y es un ciclo de conferencias que atraviesa vertebralmente la misión y la visión de la Biblioteca Vasconcelos. Desde hace muchos años se escucha hablar a lo largo y ancho del país, y no solo de este país, sino en general del mundo, una preocupación cada vez más creciente sobre la lectura, sobre animar a la lectura, sobre cómo leer más, etc. La Biblioteca Vasconcelos, de acuerdo con su misión, con su visión, se ha propuesto problematizar y darle nueva vida a las discusiones públicas y centralmente a la discusión sobre la lectura. En este ciclo, nosotros vamos a abrir la pregunta sobre la lectura a nuevos campos. Vamos a trasladar la pregunta de cómo leer, que habitualmente se refiere a cómo leer más y cómo leer más literatura y más libros, a otros campos, a otras prácticas, a otros objetos de lectura, por ejemplo, a cómo leer una planta, cómo leer las nubes, cómo leer otros textos, una diversidad de textos, cómo leer también objetos que no son textuales o que no son culturales, como las nubes, los volcanes, un cadáver, etc. También a objetos que no se supone que son objetos de lectura, como una catedral, como un cuadro, como una pintura. Decía que es un ciclo central de esta biblioteca que se asume como una biblioteca viva y que quiere hacer no solo del recinto bibliotecario un recinto vivo, sino también de la actividad de la lectura, una actividad viva. Decía que lo inauguramos con una conferencia especial. La conferencia de hoy, que deliberadamente buscamos que sea una conferencia que tenga un enorme significado para nosotros y para el ciclo mismo que se inaugura, es una conferencia que versa sobre cómo leer códices. La doctora Diana Magaloni no solo va a hablar sobre cómo leer códices, sino también sobre la importancia de escribirlos, la importancia y incluso el dramatismo de la escritura de los códices. Hace 437 años y un par de meses, a unas cuadras de aquí, en Tlatelolco, en la que fue la Escuela de Santa Cruz de Tlatelolco, la primera institución de educación superior para la nobleza indígena de América, es decir, 437 años y a 10 minutos caminando de aquí, se inauguró la historia de esta conferencia. Es una conferencia sobre un códice y nos va a hablar la doctora Magaloni. A mí me gustaría, antes de introducirle propiamente a ella, hacer una reflexión sobre por qué elegimos ese tema. Esta conferencia es sobre un objeto cultural, es un objeto cultural escrito desde ya una cultura mestiza, con la clara voluntad de rescatar y de preservar un patrimonio valioso, y es un códice que sobrevivió. Durante muchísimos siglos se pensaba que lo que mejor debían hacerse los códices era quemarlos, o que, como tantos otros objetos de las culturas prehispánicas, no tenían significado alguno.
la doctora Magaloni a través de una larga investigación, de la cual ella es en gran parte pionera, demuestra cómo la complejidad de la escritura y la complejidad de la lectura, y también demuestra de una manera fehaciente el poder de la lectura, el poder de trabajar, de entender, de discernir distintos índices de lectura y ponerlos en relación con un contexto y recalcar la valía de esa actividad que es no solo la escritura, sino la lectura. A lo largo de este ciclo, de muchas formas muy diferentes, nosotros vamos a también manifestar esa valía, probablemente en contextos menos dramáticos que el que vamos a escuchar a continuación. La doctora Diana Magaloni Kerpel es desde 1991 investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, fue directora del Instituto, del Museo Nacional de Antropología, también acá no muchas cuadras, entre el 2009 y el 2012, está asociada al Museo Cardao de Los Ángeles y forma parte del programa sobre el arte y la cultura de América Antigua. Es pionera en el estudio de distintas técnicas y materiales de la pintura mural y los libros pintados en Mesoamérica, y ha realizado distintas investigaciones. Yo ya no les voy a robar el tiempo a ella, porque es un tiempo muy preciado. Ella va a tener que dejar la sala a las 7:15 a más tardar. Va a haber una sesión corta de preguntas. Y le agradezco muchísimo a ella y a nuestros amigos de Televisión Educativa y a todo el personal de la biblioteca que hizo posible esto, y a todos y cada uno de ustedes, los que están presentes y también los que nos están siguiendo a todo lo largo y ancho de este mundo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que apaguemos las luces, les quiero dar las gracias de estar aquí. Me siento muy feliz de poder compartir esto, que van a ver, vale la pena que hayan venido. Espero que se vayan con un muy buen sabor de boca. Y antes de empezar, quiero decir que quizás se imaginaban ustedes que íbamos a estar viendo jeroglífico por jeroglífico o un estudio iconográfico de las imágenes, pero cuando acabe la conferencia se van a dar cuenta por qué viene al caso cómo se lee un códice. Porque en realidad, cómo se lee un libro, cómo se lee un códice, cómo se lee cualquier cosa, es cuál fue el objetivo de haberlo hecho. Es lo que tenemos que descubrir, ¿no es verdad? Eso es verdaderamente leerlo, no nada más esta historia. Siempre hay una razón ulterior de las cosas que realmente hace que el trabajo invertido en ellas sea precioso, preciado, y que cualquier objeto no sea solamente lo que aparece, ¿no? El objeto de haber hecho esta botella es para contener un líquido de agua, ¿no? Pero quizás tiene un objetivo ulterior de que nuestro sistema de agua potable está hecho un desastre, ¿no? O sea, como que uno puede ir yendo más allá, más allá, más allá, para conocer las razones históricas, sociales, que dan origen a las cosas. Y es esa razón la que voy a tratar de descubrir aquí, porque el Códice Florentino, así se llama porque está en la Biblioteca Medicea Laurenciana en Florencia, es la obra más importante que se escribió en el siglo XVI. La escribió, todo el mundo lo conoce, La historia de las cosas de la Nueva España, el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, pero un libro de 2000 folios y todas esas ideas, una enciclopedia en 12 volúmenes, obviamente no es de una sola gente, ¿no es verdad? Es un trabajo colectivo hecho por un grupo anónimo, básicamente anónimo, de indígenas que en su momento, y esto es lo que nosotros no hemos apreciado como sociedad en general, que alguno de nosotros lo sabemos, lo hemos oído, pero la razón de peso todavía no la conocemos, eran los tlamatinime, los sabios, aquellos que se dedican a preservar la cultura, aquellos que se dedican a crearla, ¿no? Y estos indígenas en el siglo XVI, ya hacia 1570, están en la escuela Santa Cruz Tlatelolco, son alumnos, saben leer y escribir en náhuatl, español y latín, leen los textos europeos como leen los códices antiguos, y son seres humanos
cuyo territorio es el de Carlos V, donde no se pone el sol. Es mucho más allá de México. Nueva España hace parte de un imperio mayor a los que ellos, con toda una estrategia, tratan de integrarse y tratan de integrar todos esos conocimientos a su propia cultura. Entonces es como darle la vuelta de tuerca y no es esta obra del conquistador, del colonizador, del evangelizador, convenciendo a los indígenas, ¿no? Más o menos suprimidos, reprimidos y explotados, de hacer algo. O sea, es completamente el revés. Es una obra con un alcance intelectual que está dado, realmente está dado, por la participación de, ahorita van a ver, al menos 4 gramáticos, les dicen en ese momento, indígenas, y 22 pintores. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar las luces para que las imágenes se vean, porque se las voy a ir platicando con imágenes. Bueno, les voy contando. Esta es una fotografía que tomé. Esta es la Biblioteca Medicea Laurenciana en Florencia. El Códice Florentino es en realidad una obra del Renacimiento, una obra de este momento de la historia que es el Renacimiento italiano, pero que se difunde en el mundo, es internacional. Esta biblioteca fue diseñada por el gran arquitecto renacentista Brunelleschi y el interior fue diseñado por Miguel Ángel. Es la primera biblioteca pública del mundo. Y ahí, ¿no?, desde el siglo XVI está este códice que podía ser visto y observado por quienes visitaran. La próxima. Estos son, así más o menos se ve el facsímil, porque no me dejaron fotografiar los originales en la biblioteca. La próxima. Casi todas las fotografías que van a ver son o del facsímil o del original, sobre todo las de detalle. Yo pasé 6 meses con el original haciendo un estudio y por eso pude tener esas fotos. Y bueno, el Códice Florentino se planeó como una enciclopedia. ¿Qué quiere decir una enciclopedia? Una enciclopedia es un compendio de conocimientos. Es un compendio de conocimientos que trata de resumir lo que se sabe. Entonces, imagínense nada más la ambición de comenzar, ¿no?, a escribir un compendio de todo lo que sabemos de la cultura indígena del México central. Entonces, se divide como las enciclopedias de esa época, que comienzan en la Edad Media, en 3 ámbitos. El ámbito de lo divino, por eso estos libros 1, 2, 3 y 4, la próxima, aquí están, que tocan el ámbito divino, la próxima. Después hay un ámbito, el 5 y el 6 ya tocan ámbitos del conocimiento humano, del saber humano, sobre todo el libro de retórica, que es la retórica durante el Renacimiento. O sea, en eso es una de las bases y las fortalezas del Renacimiento, este arte de la palabra, del convencer, ¿no? La próxima. Y pasamos a los ámbitos, esto también es del conocimiento y de la historia humana, de cómo se conoce el universo y cuáles son las historias. Estos son los reyes de México Tenochtitlan, de Tlatelolco, de Huexotla, de otra serie de entidades del México central, sin contar a Tlaxcala, obviamente. La próxima. Y los libros 9 y 10, el libro 9 es un libro muy interesante sobre los mercaderes. A pesar de que llegó la conquista, de que pues el mundo ha cambiado, todas estas redes de comercio que en el México anterior a la llegada de los españoles está dominada por los tlatelolcas, que son los grandes comerciantes con las tierras del sur, siguen en pie. Entonces es un libro que retrata los caminos de los mercaderes hacia las tierras del sur, y recorrer el territorio es una especie de ritual de posesión de todas estas riquezas. Al mismo tiempo, es el libro de los artesanos. ¿Por qué? Porque parte muy importante de lo que se comercia son los objetos elaborados como objetos suntuosos, ¿no? Las vajillas en las que comía Moctezuma, pero que ahora comen los gobernadores o los frailes de lugares, siguen trayendo a la Ciudad de México pigmentos, pieles de animales. En realidad es un mundo que ha cambiado, pero
que permanece. Muchas de los objetos que siguen siendo parte del comercio, que están aquí, son objetos del mundo antiguo, mientras que los objetos de arte son objetos del mundo actual. Son las custodias en plata para las iglesias, las obras de plumaria con imaginería católica, ¿no? Es este mundo combinado que es súper interesante, donde los artesanos juegan un papel de como si fueran los negociadores entre ambos mundos. Ellos interpretan a través de sus objetos las necesidades de los europeos, pero al mismo tiempo esos objetos son resignificados para adquirir la sacralidad del mundo indígena. Es bien interesante ese libro. Y el otro, que es un libro extraordinario, La historia natural, es el libro 11, es el libro que más imágenes tiene. Imagínense que tienen ustedes que describir, ¿no?, al rey, cuáles son las riquezas de esta tierra. Y entonces tienen que tener pues una metodología, ¿no es cierto? Lo que se llama en ciencias la taxonomía. ¿Cómo ordenas? ¿Cómo divides los reinos animal, vegetal, los insectos? ¿Para qué se usan? Es realmente volver a pintar el mundo. Al mismo tiempo, durante estos años, por ejemplo, los monarcas europeos mandan a escribir a geógrafos, a los geógrafos de la corona, los geógrafos reales, las historias naturales de los territorios conquistados. ¿Ok? Es una forma de territorializar, de poseer las riquezas y presumirlas, ¿no?, como bandera política a los monarcas que compiten, a los otros monarcas europeos que compiten con uno mismo. Entonces, por ejemplo, hay una historia natural de la Nueva España escrita y pintada por indígenas, escrita con ayuda de indígenas del Colegio Santa Cruz Tlatelolco, pero el autor es el protomédico Francisco Hernández, que trabaja para la corona española. Entonces, ustedes se podrán imaginar que es también escribir una historia natural, es un acto político con una significación muy importante. Por eso yo le llamo historia natural, pero el título en el Códice Florentino es el jardín, el vergel, las flores y las plantas. O sea, es un eufemismo para no llamarle historia natural, porque es realmente osado haberlo hecho. Y el otro libro que es osadísimo en ese momento y que de hecho le cuesta a Sahagún escribir. Esta historia se acaba en 1577 y Sahagún tiene que reescribir la historia de la conquista con su pluma, porque se tiene que arrepentir de todo lo que se dice aquí. La historia de la conquista, como todos ustedes saben, comienza, o sea, esa historia es una historia política. Lo que nosotros conocemos de por qué se conquistó, qué hizo y cuáles son los grandes hechos heroicos de Cortés, etcétera, ¿no? Todas esas ideas en realidad son ideas que van plasmando una identidad política y que construyen la cara del vencedor y la cara del vencido, ¿no? Entonces comienza con Cortés escribiendo su primera carta al monarca, ¿no?, a Carlos V, diciéndole, pues ya sé, casi ya sé que me robé los barcos del gobernador de Cuba y que yo no tendría derecho de estar conquistando esto, pero mire, hay todas estas maravillas y realmente escribe cartas para hacer que el monarca entienda que Cortés providencialmente está determinado por el destino a conquistar estas tierras y que lo hace porque también la providencia hace que él, como el Habsburgo, sea dueño del mundo, ¿no? Es un poco así la idea política de las cartas de Cortés. Entonces, frente a esa versión y frente a todas las versiones que se escriben contemporáneas a las cartas de Cortés o pocos años después, que son la primera fuente que tenemos sobre la conquista, que repiten y repiten así como al infinito todas las historias y las versiones, frente a esa, la única historia indígena completa es la historia de este libro 12 de la conquista, que cuenta verdaderamente desde la visión de los tlatelolcas que defendieron la ciudad, porque
a los mexica, a los soldados, a los guerreros mexica los exterminaron en una sola batalla y los tlatelolca defendieron la ciudad. Entonces, cuentan los tlatelolcas, son extractos de la guerra y después, 30 años después, 50 años después, interpretados desde el punto de vista de la élite indígena que está buscando un lugar en la Nueva España. Entonces, como se ve, esta es una agenda, por un lado es una agenda indígena muy importante, por el otro lado es una agenda política del franciscano Sahagún, que quiere convencer a sus contemporáneos y a los reyes de la valía, lo dice literalmente Sahagún, de la valía del quilate de esta gente mexicana. Entonces hay dos agendas, ¿no? Básicamente, y es una obra riquísima. El original está en la columna escrita en náhuatl, que siempre está al lado derecho, siempre es la más larga. La paráfrasis de Sahagún al español se llama paráfrasis porque en realidad se salta muchísimos párrafos. Cuando no le interesa el tema, simplemente resume y dice, aquí se trata de cómo se hace la plata. ¡Pum! Y entonces hay páginas y páginas y páginas con imágenes y solo la columna en náhuatl, ¿ok? Entonces está la paráfrasis, o esta traducción abreviada interpretada por Sahagún, y está el texto original escrito en náhuatl, ¿ok? ¿Cómo creen que se hizo el texto? O sea, ¿cómo se averiguan todas estas temas? Pues ahí sí es algo realmente en ese tiempo de la modernidad. Sahagún, en la tradición franciscana, porque ya lo había hecho Olmos, por ejemplo, antes de él, esta tradición franciscana humanista, ¿no?, que realmente aboga por el humanismo, por la capacidad del hombre de conocer, ¿no?, y no ir más allá un poco del dogma, estructura una serie de cuestionarios. Estos cuestionarios se negocian con los principales de algunas de las comunidades en el centro de México. Por ejemplo, importantísimo, Tepeapulco, en Hidalgo, Texcoco, ¿no?, México, Ciudad de México, Tlatelolco. Entonces se negocian con estos viejos sabios que hacen la mesa directiva, digamos, de los pueblos donde todavía se conservan el idioma, los conocimientos, las tradiciones, claro, con cuidado y a resguardo de que no los agarre la Inquisición, etcétera. O sea, si es un mundo en donde se camina en una cuerda floja, es verdad. Pero bueno, Sahagún hace estos cuestionarios y ellos, gracias a que Sahagún habla perfecto náhuatl y a que él va con sus representantes tlatelolcas o de Cuautitlán, etcétera, que estudian en el colegio, dicen, ok, le contestamos los cuestionarios. Entonces, le contestan los cuestionarios, se juntan los viejos, discuten, dicen, sí, ¿quién es Quetzalcóatl? Pues, ¿cuáles son mis dioses principales? ¿No? Y le responden, ¿ustedes creen que le responden en náhuatl alfabético? No existe la escritura alfabética así en Mesoamérica. Existe un sistema complejo de iconografías, de imágenes que resumen historias y que sirven como recursos a la memoria, donde se recitan, ¿ok? O una escritura jeroglífica donde la primera parte de una palabra, por ejemplo, atl, ¿no?, agua. Entonces, si uno pone un glifo de agua es A, y junto le ponemos Tepoztlán. Tepoztli es un hacha de cobre, ¿no? Tlán, lugar, y entonces es el lugar del hacha de cobre, pero también suena, ahorita lo van a ver así. Esa escritura es la que existía. Entonces le responden en estas imágenes completas y complejas para Sahagún, y quien traduce las imágenes son los gramáticos nahuas del Colegio Santa Cruz Tlatelolco, que hacen un texto náhuatl. Después, imagínense qué proceso tan interesante. Hay un cónclave entre los estudiantes y ya profesionales nahuas gramáticos y Sahagún, y se encierran 3 años a discutir esta traducción y a producir una idea final en náhuatl de los 12 libros, y la ordenan por 12 libros. Y una vez que esto sucede, es 1569, ¿ok? La próxima. Aquí está Sahagún
¿no? Que la verdad deberíamos de tener una estatua en la Ciudad de México para este gran hombre. La próxima, y aquí están algunos de los retratos de seguramente quienes lo ayudaron a escribir y a pintar el códice. Los pintores indígenas, los escribas indígenas, los gramáticos, los toltecaye, ¿no? Así se llaman a sí mismos. La próxima. ¿Lo logran leer? Pues miren, más o menos, 1540 se establece este método que les acabo de contar. 1558 le hacen a Sahagún, el comisario de los franciscanos, le dice, escribe una gran historia del centro de México. Una gran historia que nos sirva, como las relaciones geográficas, como todo lo que se escribió, para conocer la riqueza de esta tierra y cómo evangelizar mejor, ¿ok? Porque si uno conoce, como dice Sahagún, los síntomas de la herejía, pues la cura mejor, ¿no? Entonces, se establece el método, recibe la orden, y en 1569 todo este proceso que les acabo de contar termina y hay una versión final escrita en náhuatl del Códice Florentino sin la columna en español y sin las imágenes. Entonces, Sahagún es, pues, como en cualquier proceso escriturario democrático, etcétera, él decide, porque él lo decide, mandar sus documentos a los grandes patriarcas de la orden franciscana a distintas partes de México. Reparte los documentos y hacia 1575 no tiene una sola noticia de nadie que se los haya devuelto con una crítica positiva y de hecho la orden franciscana está dividida en corrientes distintas y ya, o sea, imagínense, en 1576 ya no existe los Habsburgo, existen los Borbones, está Felipe II y Felipe II está viendo que la colonia se le está desmoronando y que ya no es un negocio y empieza a dictar órdenes importantísimas, entre las cuales está la hispanización forzada de las comunidades indígenas que habían conservado, se llamaban República de Indios, habían conservado su derecho a la lengua, su derecho al autogobierno y su derecho a su cultura. En ese momento se prohíbe toda obra escrita en náhuatl y uno de los libros perseguidos es el de Sahagún. Entonces, yo creo que así como, ¿no?, a veces suceden milagros, llega Sequera, que es el próximo comisario, es un amigo, digamos, del bando de Sahagún, y él ordena a los franciscanos que le devuelvan sus documentos y consigue el dinero necesario para comprar el papel que viene, en general viene o de Lyon, o en Francia, o de Florencia. Algunos papeles españoles, pero en realidad este papel de trapos, ¿no?, porque es un papel de algodón súper resistente, buenísimo, tiene todos sellos de agua, que son la marquita que le queda, que vienen de Francia o de Italia, ¿ok? Y es carísimo, o sea, de hecho, si se equivocan no tiran la página, sino que le hacen un recorte y le pegan con pegamento, o sea, todo el documento original se ve así un ahorro increíble de los recursos. Y hay una carta donde dicen los nahuas, que ellos dan gratis su trabajo para pasar a limpio con tinta todo esto escrito y para hacer las 2,600 imágenes a tinta, o sea, manita así y llena de colores que tiene el Códice Florentino. Y empiezan en 1575, cuando consigue la orden, etcétera, ya se está acabando, en realidad empiezan tarde en 75 y le echan todas las ganas. 1576 y en 77 la obra se acaba rotundamente bajo millones de presiones que ahorita les cuento. Bueno, entonces miren, este es el libro 11. ¿Se puede apreciar? Ustedes se imaginan, pónganse nada más en ese lugar. 1576, están en la escuela Santa Cruz Tlatelolco, no se imaginen que los pupitres, escritorios, etcétera, son comodísimos, la escuela está realmente con dificultades de sobrevivir. Les han quitado, antes era ¿cómo se llama? Antonio de Mendoza, ¿quién es? El vice, ay, se me fue la palabra,
Está el arzobispo y el virrey, exacto, gracias. Apoyando a la escuela, les parece un proyecto humanista increíble, les interesa esta cultura, pero ya para entonces se acabaron los recursos y los tomines, basta, los indígenas están manteniendo solo esto, que es el bastión de resistencia. Entonces, 1576, libro 11, ya han pintado 10, ¿ok? Porque sí se pintan en orden. Y ustedes les dicen el coyote, el lobo americano. Vean nada más ese detalle. O sea, no es nada más el lobo americano, es una pintura renacentista. Esa manera de ponerle el paisaje atrás, uno puede ver las Madonas de Frangélico con todo ese pasaje atrás que hace esta perspectiva aérea, donde el color azul es ese color del aire que hace que la perspectiva aérea se vaya ad infinitum y el amarillo hasta adelante hace que la tierra salga hasta acá. Ese lobo está tratado con un gris especial, haciendo como eran las reglas que se llamaba del colorire, donde el sombreado y la luz construye el volumen perfecto, ¿no? Después, al mismo tiempo están haciendo esos peces en esa agua maravillosa, que es un agua todavía prehispánica, y son peces que, perdón, aunque sea una historia natural perfecta, con taxonomías y descripciones perfectas, esos peces no existen jamás. Son peces fantásticos de la mitología náhuatl, donde hay un pez mariposa, un pez, ¿no?, jaguar. Entonces tienen aquí está cómo este hombre está engañando a la serpiente, se mete como en su nido para que la serpiente lo vaya a atrapar y él así la atrapa. O sea, de verdad hay un detalle, un amor, una conciencia de que cada una de las imágenes no es nada más una ilustración rápida del texto escrito, sino cada una es un universo en sí mismo, es la ventana a este mundo que si uno fuera uno de ellos sabe que es un mundo que se está acabando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están perseguidos por hablar náhuatl, hay una hispanización forzada, están escribiendo y pintando escondidas. ¿Ok? Pero 1576, en agosto, sucede o sea, ya, cuando llueve, llueve sobre mojado, ¿no es verdad? O sea, entonces aquí sí que se enseñó el quilate, porque la próxima. Yo estudié el Códice Florentino leyendo cada una de las hojas, ¿ok? Yo puedo traducir el náhuatl, pero necesito 3 diccionarios y ya saben, ayuda del amigo, etcétera. Entonces, leí en realidad durante esos 6 meses toda la obra en español, e iba viendo poco a poco lo que decía Sagún de las imágenes, tratando de hacerlo así como con ese cuidado y por suerte tuve ese tiempo. Entonces, estoy yo en el libro 11, ya hacia el final del libro 11, está Sagún hablando de los caminos. Digo, es un tema importantísimo, es como si hoy nos dicen, a cualquiera que sea ingeniero de ustedes, le dicen, bueno, ¿cuáles son las carreteras de México? ¿No? Digo, es importantísimo en los recursos de un país cuáles son sus vías de comunicación. Ahí pasa el comercio, la comunicación, ¿no es cierto? Eso construye una nación, esas vías de comunicación. Entonces, están describiendo, de verdad, desde el camino grande hasta el chiquito, la veredita. Es muy, muy curioso cómo los está. Y de repente está en tercera persona describiendo los caminos de México, son, ¿no? El grande, de repente, de verdad, cambia a primera persona y escribe esto. Y lo voy a leer porque me parece muy importante. Y ha muerto mucha gente, y muere y va muriendo cada día más. Yo estoy ahora en esta Ciudad de México, en la parte de Tlatelolco, y veo que desde el día en que comenzó a hoy, que es 8 de noviembre, siempre ha ido creciendo el número de los difuntos, de 10, 20, 30, 40, 50, a 70 y 80. Y de aquí en adelante no sé lo que será. En esta pestilencia, como en la de arriba mencionadas, muchos murieron de hambre y de no tener quien les cuidara ni diese lo necesario. Acontecía y acontece en muchas casas que todos caían enfermos sin haber quien les pudiese dar un jarro de agua. Es una peste, la de 1576, que no es la viruela, es una peste realmente de una fiebre reumática parecida a la tuberculosis. Se describe que la gente tose y tose sangre y se van poniendo negros.
y acaban muertos. Se contagia por aire, eso sí sabemos. De hecho, sobrevivieron porque se encerraron en Santa Cruz. Lo que sí había que tener, o sea, yo creo que Santa Cruz tenía un huerto, podían comer, aunque sea, ¿no?, poquito del maíz, etcétera, que tendrían que haber tenido adentro, pero si ustedes son uno de ellos ahí y deciden quedarse encerrados y no darle el jarro de agua a su familia, es una decisión brutal la que están tomando. Entonces, la obra significa algo tan precioso y tan importante para los pintores y Sahagún, que no van a esperar a que pase la peste, que no van a ir a atender a quienes están muriendo, sino que se van a encerrar a acabar en medio de la muerte y van a luchar como guerreros, solamente que sus armas son las plumillas, los pigmentos, ¿no?, y su creatividad y su valor. Pero eso es todo lo que tienen. Y entonces, de pronto, aquí está un herbario botánico con las reglas de los libros de botánica de la época, con esa taxonomía que de pronto queda completamente desprovisto de color. Había muchas gentes de los que han estudiado el códice que, como no estudiaron las imágenes en relación a los textos y al contexto, es lo que les digo, cómo se lee un códice, dicen que simplemente estaban deprisa. ¿Cómo van a estar deprisa?, ¿no? Estos colores se les acaban y es importante notar lo siguiente. Vamos, miren, los colores se acaban, pero en el libro 11, cuando se está hablando de cosas donde el color es fundamental, encuentran un recurso, que es el recurso de la escritura jeroglífica náhuatl, pero al mismo tiempo es un recurso que les permite estar haciendo citas intertextuales, por así decirlo, con la realidad o con la imaginación. Entonces, vamos a ver. Aquí está esta flor que se llama Xilotzochtli, flor y xilo, ¿no? ¿De qué color creen que era la Xilotzochtli? ¿Alguien la encuentra? Miren, aquí está una catarina. Esta flor, no sé si se han dado cuenta que hay unas que tienen estos estambritos rojos, ¿sí? Que hay un chorro por aquí. Son bueno, son realmente como arbustos, ¿no?, casi arbolitos. Tienen estambres rojos que cuando están maduros, porque tienen como miel, se pone la punta de esa flor negra. Entonces, la Xilotzochtli es exactamente como una catarina, roja con los puntitos negros. Aquí está, es súper importante que esa flor sea así. No importa llamarle Xilotzochtli, no importa que tenga un texto descrito en náhuatl. Aquí ya no tienen colores, está, señor, en blanco y negro porque no hay colores, pero en realidad lo hubieran pintado de rojo, lo hubieran pintado de verde aquí, pero hacen un dibujo como los grabados de los libros europeos, al que le agregan, esto tiene este color. Y no solamente es rojo, sino es rojo con puntos negros. Aquí, esta piedra se llama Quetzalistli. Quetzal, obviamente, es la pluma del quetzal. Saben, la han visto, ¿verdad? En el Museo de Antropología, el penacho de Moctezuma, ¿no?, tiene estas plumas de quetzal. El quetzal no es verde. El quetzal, si uno lo mira de un lado, es verde. Si uno lo mira del otro lado, es azul. Esas plumas son cambiantes, son iridiscentes, tienen un verde que si uno quiere describirlo, tendríamos que describirlo. Es azul de un ángulo, es verde del otro, tiene un brillo metálico, ¿ok? ¿Cómo lo describían los náhuatl? Quetzali. Este verde de esta piedra, que es un jade, es el verde quetzali, que tiene las profundidades azules, los visos verdes, que parece agua congelada, ¿ok?, o petrificada. Al mismo tiempo, el istli, esta parte de aquí se refiere a esto. Istli es obsidiana en náhuatl. ¿Qué tiene la obsidiana? Es oscura, es lustrosa. Esta piedra, el quetzalistli, que se usa para hacer los grandes collares de los reyes o de los dioses, es este jade profundo, cambiante y lustroso, y es oscuro, ¿ok? Así
describen este color, se toman el tiempo, o sea, están en la peste, presionados políticamente, sin dinero, poca comida, y los pintores tienen esta delicadeza. ¿Eso qué nos dice? Pues que el color, y no solamente como nosotros decimos, beige, blanco, azul, rojo, no es una cosa abstracta, es algo absolutamente preciso que se refiere a un material que yo estoy citando y que tiene que tener un significado importantísimo. ¿Para quién? Para el rey, al que se le iba a mandar el Códice Florentino, para Sahagún, que quiere saber el quilate de esta gente indígena y mostrar… No, esto está hecho porque las cosas por sí mismas tienen valor, porque no se podrían representar de otra forma, y los únicos que lo van a saber son quienes lo saben ver, los iniciados. Pero es un texto bilingüe. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que no solamente haya un texto escrito en náhuatl alfabético, sino que haya una imagen que esté reconstruyendo materialmente, intertextualmente, de manera abstracta, está reconstruyendo el valor material de los colores? Entonces, eso fue para mí fundamental para justificar que me dieran el permiso en la biblioteca de hacer un estudio científico por métodos no destructivos de los colores. ¿De qué están hechos? ¿Cómo están hechos? ¿Por qué se pinta así? ¿Cuáles son? No nada más son la tlapalería, ¿me entienden? No fueron a la Comex a comprarlos. Se construyeron, se hicieron, se les acabaron y no los repusieron con alguna otra cosa. Me explico. O sea, es tan precioso y tan preciso que la pregunta importante de la investigación se dirigió hacia la materialidad de los colores de las imágenes. La próxima. Aquí hay otros ejemplos bonitos. El ámbar, que se llama en náhuatl la pozonali. Es cierto, ¿no? Han visto, el ámbar es color fuego, pero al mismo tiempo que es color fuego y que a veces parece que tiene llamas, es transparente como el agua, ¿no? Ahí está. Esa es la descripción de cómo es el ámbar, agua con fuego. Y por eso es una piedra o una resina, claro, está en las piedras, pero es una resina fosilizada, es tan poderosa y desde entonces es poderosa. Ahorita, digo, ya saben, contra el mal de ojo, es una piedra poderosa, es una piedra que tiene los contrarios, tiene el fuego, que es ligero y caliente, y tiene el agua, que es pesada y mojada y fría y femenina. Tiene las dos materias de la que está hecha la creación, por eso es tan poderosa. Y aquí está una turquesa roja. ¿Reconocen esto? ¿Qué les parece que es? Pues es un tomate, ¿no? Es un jitomate. Es una turquesa que tiene el color del jitomate. Es una piedra roja. La próxima. Miren, después Sahagún prologa cada uno de los libros. De acuerdo a lo que el tema es riesgoso para una conciencia del momento en el que se está viviendo, donde existe la Inquisición, donde se persigue la idolatría, donde les surge que los indígenas estén absolutamente conversos, ¿no? Porque si no hubiese fracasado casi 50 años de evangelización para ese momento, ¿no? Es 1570, 1521 fue la conquista. Entonces, dependiendo del prólogo y del libro, hay más o menos imágenes, ¿ok? El libro 5 tiene solo 12 imágenes, trata de lo que Sahagún considera que es como los presagios. Si se oye a una lechuza cantar en la noche, me voy a morir. Eso a él le parece muy primitivo. Le parece que los romanos y los griegos, antes de que fuesen grandes civilizaciones, lo tenían, y que eso es parte de la cultura pagana y que para nada ayuda a los nahuas a verse grandiosos frente a los españoles. Entonces, ¿qué? Le da poquitito espacio y le da poquititas imágenes, pero son súper complejas, compactas y poderosas. Y el libro al que más vuelo le dan es al libro 11, que tiene 447 imágenes. ¿Okay? Entonces, dependiendo de los temas, hay toda una relación entre el tema, el prólogo de Sahagún
y la historia de ese momento. De hecho, de cada uno de estos libros con relación a los prólogos, las imágenes y los textos, se podría hacer una tesis doctoral, de verdad. Nada más está así como pintadito en general aquí. Después la próxima. Después, lo que yo me puse a hacer, la próxima y luego regresamos. Miren, desde el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sí, ¿no? Freud, Sherlock Holmes, principios del XX, ¿no? Es que a veces se me van las fechas, pero hay un señor que se llama Morelli, que Morelli lo que hace es súper chistoso, es una época como de la conciencia del lapsus, ¿no? Por ejemplo, Freud estudia los lapsus, Sherlock Holmes estudia justamente ¿no? los detalles que delatan al asesino, ¿no? Y juntando esos detalles como en un rompecabezas, lo logra descubrir. Freud, justamente esos detalles de la personalidad que se llaman el inconsciente, juntándolos se logra, ¿no?, entender a la personalidad y a la psicología. Pues Morelli, siendo parte de esta época, dice, pues los grandes artistas del Renacimiento tienen escuelas, tienen a un montón de pintores pintando en su taller. Sandro Botticelli tiene a 7 pintores y luego firma Botticelli. ¿Cómo reconocer cuál es un verdadero Botticelli de uno del taller de Botticelli? Ya para la gente que está haciendo estas grandes colecciones, ¿no? En los museos, que después van a ser los grandes museos europeos y norteamericanos. Entonces Morelli dice, por ejemplo, Botticelli hace la uña, esta partecita blanca, como la media luna de la uña. Botticelli le da esta forma más o menos cuadrada y plana. Sus estudiantes no, porque es un detalle que a cualquiera se le escapa. Entonces Morelli sistematiza todos estos detalles de los pintores, de Miguel Ángel, para ayudarle a los coleccionistas a identificar escuela de falsos y verdaderos. ¿Ok? Y ese método lo toma la historia del arte, porque la historia del arte empieza como esta historia de los grandes conocedores, ¿no? Como los grandes conocedores de los vinos, que saben cómo huele y que es cómo se, ¿no? La historia del arte y las colecciones de los museos se basan en ese conocimiento detallado de estos pequeños detalles. Y entonces eso quedó como uno de los fundamentos de la carrera y es súper divertido. Entonces lo que me puse a hacer es, en una base de datos, observar cada una de las imágenes. Y aquí lo pueden ver clarísimo. Miren, vean, este pintor pinta la nariz desde la frente, ¿no? Como se acuerdan este actor de la película Schindler's List, ¿cómo se llama? Ian, que le empieza la nariz desde la frente, así. La pupila enorme, ¿ok? Este rostro es súper característico de este pintor. No importa el tema en el que pinte, sus figuras son así. Este otro las pinta muy chaparritas y tiene estos ojos que empiezan así, es como una C invertida, aguda, ¿ok? Siempre uno lo reconoce. Pues así sistematizando, ahora sí vamos para la de atrás, que me equivoqué. Así sistematizando tuve esta tabla. Los libros del 1 al 12 están hechos por, aquí hay 20 pintores y participan de esta forma. En el libro 1 participa 3 veces el pintor 1, participa 4 veces el pintor 2, 1 el pintor 3, 1 el pintor 4, 3 el pintor 5, ¿ok? 1 el pintor 7, 1 el pintor 9, 6 veces el pintor 19. Y así cada uno de ellos. Yo realmente diciendo, ok, bajo presión, folios, ¿no? Que se llaman el recto, arribita, o sea, la parte, el recto y el verso, ¿ok? Entonces yo decía, bueno, deben de estar teniendo los pintores que pintan el recto del libro 1, pon tú, puede haber 3 y se los divide. No, ¿se dan cuenta cómo está aquí? Aquí realmente no hay una metodología aparente. Lo único que podemos saber es que hay un pintor que pinta muchísimo, pinta todo este libro, participa de estos mucho, ¿ok?
Ese es el gran maestro del Códice Florentino. Y después hay otros maestros que por su calidad pictórica y por sus participaciones participan de ahí. Entonces, podemos decir que son 20 pintores con 4 maestros, de los cuales, de los 4, uno de ellos es el gran maestro de toda esta gran concepción. ¿Ok? Pasemos a la próxima y la próxima. El maestro, el gran maestro, yo le puse este nombre, el maestro de ambas tradiciones. ¿Por qué? Aquí está Cuauhtémoc. Cuauhtémoc está pintado con la manera, la convención del México prehispánico. Aunque ustedes no crean, esta es la imagen real. Esa imagen de este hombre sentado así es la imagen real, no de frente con la mano. Hay una tradición como muy austera de lo indígena. Este es el gran, tiene su silla real, que es este petate real, que a veces lo real en los códices simplemente con poner el entrecruzado de un petate se sobreentiende que es la silla real. Tiene su xuhuitzoli, que es esta diadema real azul. Azul, ¿por qué? Porque los tlatoani, a quien tiene la palabra, quien domina la palabra, están en el centro, ¿ok?, de su comunidad. Ellos son el árbol que sostiene el espacio y el tiempo de su comunidad, como el dios que sostiene el movimiento, que se llama Xutecutli, el señor del fuego, está. Y ustedes cuando prenden un cerillo, ¿de qué color es adentro del cerillo? Es un azul intenso, intenso, intenso. Ese es el color del motor que mueve el tiempo. Por eso este es el color de lo precioso de los reyes, porque están al centro, son el movimiento, son el sostén, como Xutecutli, ¿ok? Entonces, además, su nombre es un glifo, el águila que desciende, Cuauhtémoc. Temoc es el verbo descender, ¿ok? Este sol, todos lo reconocen, ¿no es verdad? Lo han visto en los amates nahuas de la Sierra de Puebla, de la Sierra de Guerrero, ¿no? Llaveritos, ¿no lo han visto por todos lados? ¿No es un sol que dices, es el sol mexicano? ¿No nos vendemos así como en el arte colonial? O sea, hasta los extranjeros reconocerían ese sol como mexicano, ¿no es verdad? Pues la primera vez que se hizo un sol así fue aquí, y fue este pintor. Y lo tomó de un libro que se llama La Crónica de Nuremberg. La Crónica de Nuremberg, el Liber Chronicarum, divide la historia de la humanidad en 6 eras, y es el libro de grabados más, o sea, es el bestseller, más leído, más repartido. Todas las bibliotecas del mundo tienen uno. Hay coleccionistas que lo tienen, es el gran libro de la época. Hay uno en la Escuela de Santa Cruz Tlatelolco, lo sabemos de seguro, y ese sol representa, ¿qué creen? Un eclipse. ¿Se acuerdan en el Museo de Antropología que está una gran obra de Tamayo donde hay una serpiente emplumada luchando con un jaguar? ¿Sí? Así era concebido el eclipse, como si el gran señor de la noche, que es el jaguar, se comiera al gran señor del día, que es el águila, ¿ok? Entonces, en los códices antiguos es un sol que está siendo devorado por la noche, o es un sol que está dentro de las garras y de las fauces de un jaguar que es como la tierra y la noche, ¿ok? Imagínense el cambio de concepción para que el eclipse aquí sea este sol, que aquí tiene esta cara sonriente y feliz, tiene los ojos abiertos, y aquí estos ojos ya no están presentes, tiene los ojos cerrados, su presencia ya no está ahí. Su presencia, ¿en dónde está? En los ojos, ¿ok? Y entonces, él está tratando de entender las obras de su tiempo, de Ptolomeo principalmente, de cómo se entiende que el sol es ocultado por una fuerza, en este caso la Tierra o la Luna, ¿verdad?, para que haya un eclipse. Y él lo entiende así y lo pinta como la ausencia permanente de la presencia del sol con sus ojos cerrados. Pero al mismo tiempo está creando un icono que dura hasta hoy día del sol de la nueva era. ¿Se acuerdan? Que los mexica creían que vivían en el quinto sol o la quinta era. Los mayas tenían
los tlaxcaltecas 4, o sea, cada uno de estos grupos tenían eras dependiendo de sus historias, dependiendo de sus reyes, dependiendo de cómo colapsaban las ciudades, porque la historia para ellos es cíclica. ¿Okay? La historia es un territorio, que es la tierra, que está vivo, que tiene 4 lados, sobre el cual se cayó el sol, se cayó la bóveda celeste. Cuando los dioses deciden alzarla y levantan el árbol cósmico, que va a ser la identidad de ese pueblo, en el México era el nopal, como una entidad arbórea, este árbol sostiene la bóveda celeste. Cuando hay una transgresión, un cataclismo natural, una guerra brutal, este cielo cae, se colapsa. Y la nueva creación se hace porque va a haber el levantamiento de un nuevo árbol cósmico, que no puede ser el gobernante del pasado, porque él ya cayó, ya es tierra, un nuevo árbol cósmico, que en este caso, ¿quiénes son? Pues los europeos, y el árbol y el sol se convierten en Cristo. Esa es la idea que les han dicho a los indígenas. Cristo es el nuevo sol. Y aquí lo están pintando. Este nuevo sol es el nuevo sol de la nueva era, pero es una nueva era que los indígenas están concibiendo. No es una nueva era de que ya nos conquistaron, nos amolaron, nos despojaron, no. Estamos concibiendo un nuevo estilo de pintar, una nueva manera de representar, y estamos repintando el mundo. La próxima. Y hay una conciencia del presente y del pasado. Miren esta imagen. Este es el dios Quetzalcóatl, que es rígido, ¿no? Miren el ancho de sus piernas, de sus miembros, etcétera, ¿no? Brazos, etcétera. Y compárenlo con el viejo. El viejo está pintado en pleno estilo renacentista. Está en contraposto, cómo cae la capa, cómo están las sombras. Esta es la pintura, la alta pintura del Renacimiento en el mundo. Y es un mismo autor, es el maestro de ambas tradiciones, diciendo presente y pasado, que están conviviendo. ¿Se dan cuenta? Las imágenes tienen algo más allá de ser la representación de un texto. Representan tiempos. Son una realidad. La próxima. Este es el otro maestro que pinta gentes chaparritas, así le encanta el espacio interno. La otra, me voy rapidito aquí para ir entrando sobre. Este es el maestro de las narices largas, que me encanta porque son temas que nunca antes se habían pintado. El tema sobre las prácticas sociales, él construye esta imagen de la mujer indígena, de la noble mujer indígena nahua en el siglo XVI. Ninguna figurilla hasta los tiempos mexicas tienen un huipil así. Ese huipil es un vestir indígena de la colonia y viene con Malinche. Viene de la costa del Golfo, viene del área maya. El trabajo que descubrió esto es de una chica que se llama Mercedes Rojas, que hizo su estudio sobre el vestir femenino en el altiplano central. Y es súper importante saber que esto también es una nueva concepción. Lo que pensamos que, ¿no? Así se vestían y así vemos el código. Pues no, así se vistieron entonces, así concibieron su nueva identidad para una nueva realidad. ¿Ok? La próxima. Y este pintor, que es un pintor que realmente seguramente viene de la pintura al óleo, porque en la pintura al óleo, por ejemplo, la encarnación de Cristo, ¿no? Que si es un Cristo muerto, le tiene uno que poner, claro, pigmentos que combinen el color carne, ¿no? Como rojo, café, blanco, un poco de amarillo, pero si lo quiero hacer muerto, le pongo más blanco y le pongo azul o le pongo verde. Y esas combinaciones complejas las está usando aquí. Este pintor, este hombre que está muerto aquí, tiene un montón de pigmento verde ahí. Entonces, este es otro de los maestros que seguramente es un muchacho joven que aprendió a pintar por este tipo de línea ya en el siglo XVI y que solo pintó el libro 4, por lo que yo sospecho que él sí murió en la peste. La próxima. Vamos a ver los colores. Hay colores que son absolutamente transparentes. El brillo del papel blanco se ve a través de ellos, entonces por lo tanto son como acuarelas, ¿sale? Miren, esta es una foto de detalle del original donde se ve, si yo me equivoco y me paso tantito con el azul, ya no hay forma de corregir. Esa tinta ya quedó.
no tienen poder cubriente. El poder cubriente sería, yo pinto sobre esto y borro, ¿sale? Y le puedo poner encima. Pues estas tintas no tienen poder cubriente. Ese es un tipo de pigmentos transparentes. Les decimos orgánicos porque todos provienen de flores, de semillas, de insectos, de todo aquello que crece con la luz del sol en la superficie de la tierra. Flores. La próxima. Estos son pigmentos que sí tienen poder cubriente y que generalmente son minerales, ¿ok? Los minerales son el último estado de degradación de una piedra. Se degrada, se degrada, se degrada, se degrada hasta el último tamañito chiquitito y cuando tienen un color así, ya en su último estado es un pigmento. Entonces, este es un pigmento que es cinabrio, que es un pigmento que se encuentra en minas profundas, asociado con la plata, pero también podría haber un pigmento así mineral que se llama hematita, que es óxido de fierro, es como por ejemplo el ladrillo, ¿no? Es este polvito de fierro que uno ve en las montañas cuando pasa una carretera y ve una veta roja, es hematita, ¿ok? Después hay otro pigmento mineral que viene de España. Ese es un pigmento que se llama minio, que es un pigmento artificial, es un pigmento que nunca antes había tenido Mesoamérica y que se pinta para determinar que esto es una realidad temporal del presente novohispano. Minio. Después existen estos increíbles colores que tienen una historia en Mesoamérica que viene del año más o menos 450 de nuestra era, que es el verde y el azul maya, ¿ok? Que son pigmentos artificiales hechos por los mesoamericanos, que son muy, muy preciosos, son los pigmentos de lo precioso, es una tecnología súper compleja, pero todo es. La próxima. Entonces, aquí viene, en el libro 11, y no en el libro 9, ¿se acuerdan que les dije que es el libro de los artesanos? Entonces sacan a los pintores del libro de los artesanos y lo insertan en el libro 11, que es una historia natural. Quédenselo como pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no ponen a los plateros, a los amanteca que hacen pluma, a los escultores en piedras, distintas piedras, a los ceramistas y a los pintores juntos? Pues no, están en el libro 11 y es un capítulo que se dedica dice cómo se hacen todos los colores. Los textos son muy, muy breves, pero las imágenes son increíbles. Aquí está, las imágenes todas vienen aquí. En el primer recuadro ven siempre en la naturaleza la materia prima. En el segundo recuadro, la naturaleza siendo transformada por un especialista y al pintor en un ambiente novohispano usando el color. Igualito aquí, este es el azul matlali, estas son las flores en la naturaleza y este es el pintor que lo usa, ¿ok? En un ambiente novohispano. Y por favor quiero que se fijen que él está en un ambiente distinto de él y que este tiene el pelo así y este el pelo asado. O sea, son completamente individuos. La próxima. Aquí está cómo se produce el amarillo de Zacatlascali, lo mismo, se divide el cuadro en dos espacios, en dos tiempos, la materia prima en la naturaleza y su procesamiento y su uso por el pintor. En un ambiente novohispano, es una casa, les llamaban Tlacuilo pintor, Cali, la casa de pintores. Aquí está cómo se hacen las tintas para escribir, que este es todo un proceso. Estos son los nacascolotl, que son como una especie de orejitas de hongos que son de tierra caliente. Él las recolecta, él las transforma y las combina y las calienta y él, si se fijan, ya vestido de esta forma, escribe en este ambiente. O sea, con estas imágenes nos están diciendo cuál es la técnica de pintar y de escribir en este mundo, ¿no? Están haciendo retratos de sí mismos y de su práctica. La próxima. Junto con estos textos, con el texto náhuatl y el texto en español, y gracias a la ayuda de estos dos personajes, Lilia Félix y Arturo León, Lilia sobre todo ha trabajado con pigmentos, con tinturas en comunidades de la sierra, la parte náhuatl de la sierra de Veracruz, durante 30 años. Entonces ella sí realmente sabe porque es re difícil. Entonces tratamos de reproducir la técnica. Aquí estamos haciendo
el pigmento cochinilla para pintar. Les voy a decir, una vez que uno obtiene este líquido, rojo, rojo, rojo como la sangre, por eso se llama nochestli, ¿no? Estli sangre, nochestli como sangre de tuna, más o menos esa sería la traducción. Una vez que se obtiene este líquido, se pone en moldecitos así y se hacen panecillos, así los describen. Entonces supongo que sí se podían construir así y guardar en los talleres, ¿me explicó? O sea que si en el momento que yo quiero pintar, agarro mi panecillo, lo disuelvo en agua tibia, ¿ok? Y pinto, pero tiene una complejidad. Si yo a este líquido o aquello que yo disuelva aquí, lo revuelvo con un metal, el color cambia y se pone morado, oscuro, pero feo, como café, feo. Si le agrego un poquito de ácido, un poquito de limón, en este caso, por ejemplo, un choconostle, ¿no? Se pone naranja encendido, ¿ok? Es un pigmento que dependiendo de las variaciones de pH cambia facilísimo. Entonces, la única manera de que el color se conserve tal cual es haciendo que esa tinta penetre en una estructura química que lo envuelva, lo atrape y lo aísle del medio ambiente, ¿ok? Y esa molécula es la molécula de la goma, de los azúcares, de los bulbos de las orquídeas, que es uno de los polisacáridos, se llaman polisacáridos porque son muchas azúcares en una cadena compleja, es el polisacárido más estable que existe. Todo en química se mide con una cosa que se llama temperatura de transición. Caliento, 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 ¿cuándo se descompone? ¿Ok? Entonces, para producir los químicos, para producir plásticos estables, entre más alta sea la temperatura de transición de un acrílico, mejor es el acrílico, ¿ok? Y nos los venden carísimo. Pues esto es muchísimo más alto que el acrílico. Es tan alto que si nos pusieran en lugar de agua goma de orquídea, nos meten al congelador y nos sacan, no se expande la sangre, o sea, queda exactamente del mismo tamaño. La temperatura de transición es absolutamente estable. Entonces, es lo que ha hecho que los códices, porque esta es una tecnología prehispánica, se mantengan así a pesar de estar pintados con flores. Ustedes han machacado la flor sobre, digo, ¿por qué creen que se quita el pasto de los, ¿no? De los pantalones blancos de los niños o de los jugadores de fútbol? Porque obviamente todo color orgánico es atacado por el sol y aquello que hace el color, aquel compuesto químico que hace el color se descompone y se va, punto. O sea, las flores no están hechas para pintar, están hechas para pintar solo así, con esta técnica. No existe otra técnica en el mundo que tenga una metodología químicamente tan sofisticada como los códices mesoamericanos. La próxima. Aquí esta es lo mismo, la tortilla del Zacatlascali. Es este amarillo que se hace así con estas hierbas parásitas, se hacen estos panecillos así, luego el panecillo uno lo deja como disolverse en agua tibia y esa agua tibia la mezclas con gomita de orquídea disuelta en agua y ya pintas, ¿ok? Este color, si es ácido o muy básico, es muy amarillo, pero puede producir como 7 distintos tonos de cafés, dependiendo de lo concentrado. Entonces, todos estos colores no son un color, es de alguna manera por lo que cuando veíamos la descripción de los glifos en colores, no es que digan verde, ¿no? Todos producen muchos colores. Estos colores no son amarillo, estos colores son amarillo, pero también naranja, pero también café, pero también café fuerte, pero también mostaza, ¿no? ¿Ok? La próxima. Este es un palo que se llama palo de Brasil. Este palo de Brasil, estas estuvieron, Lilia las tuvo 7 años para producir esto, para que se pueda secar y usar esto como pigmento. Posiblemente, ella decía, en 2 años ya lo tienes, entre más tiempo, más potente. Entonces uno empieza a entender que claro, si se acaban los colores, volverlos a hacer está duro. Uno, hay que ir a recolectar en la naturaleza, en tiempos de lluvias, de secas, en regiones específicas. En la peste, ¿cómo van a ir? Ya, estas rutas de comercio, estas rutas donde estas cosas están viniendo, no existen. 2, los tlacuilocali tienen seguramente estas ollas donde
los pigmentos están en preparación, se están macerando, les ponen ácidos, les ponen bases, ¿no? Preparan las cosas, o sea, es un complejo. No es nada más, aquí están los pintores, van a la tienda, compran los colores y vienen. Todo ese proceso hace parte de la tradición. Y lo que están diciendo ahí, pintándose y diciendo así son nuestros colores, es decir, hacer los colores hace parte de quienes somos nosotros como grandes pintores. La próxima. Este es el índigo, que también es súper complejo, pero súper complejo. Además de que la planta de índigo viene de las regiones tropicales. O sea, hay en Oaxaca hoy, ¿no? Hubo en el sur, en Chiapas, etcétera. Así es que para que el índigo subiera al altiplano central, solamente era por comercio. La próxima. Ahora, cuando nosotros analizamos el códice, había rojos de Nochestle, había rojos de Palo de Brasil, había rojos de Achote, ¿ok? Cuando nosotros analizamos esos rojos, también había igualmente rojo de matita y rojo de cinabrio, que les juro, esos son bien estables, muy fáciles de obtener, nada más hay que obtenerlos, molerlos bien finitos y revolverlos con Sautli, que es la goma de orquídea, para que peguen. Entonces, en realidad, lo que vemos es que no es solamente que haya rojos de Nochestle, ¿no? O sea, el color y su materialidad son dos cosas distintas. Hay rojo de Nochestle, rojo de Achote, rojo de Palo de Brasil, rojo de cinabrio, rojo de hematita y rojo minio. Todos esos son rojos. Si yo nada más quiero pintar rojo, pues nada más pinto rojo, agarro el más fácil, ¿no? Que es la hematita. No, no importa que sea rojo, importa que sea rojo de Nochestle, rojo de, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, una de las claves es que los libros que se dedican a los dioses, ¿se acuerdan? En los primeros ámbitos de la escuela, de la enciclopedia, que es el mundo de lo sagrado, no se pintan casi dioses. ¿Por qué? Obviamente, ¿cómo van a estar pintando los dioses del pasado? ¿No? O sea, puede constituir una herejía, los pintan al principio y los pintan rapidito y sin demasiados colores brillantes. Es peligroso pintar estas imágenes, tienen poder estas imágenes, pero cuando hablan de ellos, cuando describen sus fiestas, acaban siempre y solamente ahí con esto. Y como ustedes ven, no es cualquier flor. Esta flor es distinta de esta flor, distinta de esta y de esta, ¿ok? Los dioses y las flores son uno. O sea, una manera de describir al dios es pintar su flor, ¿ok? Eso, digo, es evidencia ahí. La próxima. Existen estudios, por ejemplo, Berenice Alcántara, que es una gran nahuatlata, dice que la cristalización del poder caliente, luminoso de los dioses celestes se cristaliza en la flor. Hoy por hoy, por ejemplo, Pedro Pitach, que estudia los cantos de los chamanes mayas, dice que estos cantos se conciben como el despliegue de una flor. De hecho, el canto se describe como un aroma, como si fuera copal. Si hay un bello verso que le dedican a los dioses, es una flor que se abre con su aroma. ¿Me explico? Es esta mentalidad que está metida en el material flor. Entonces, cuando yo pinto flor, pinto ese despliegue, ¿no?, de la fuerza humana para crear al Dios, para poder establecer ese puente de comunicación. Pero el universo está hecho no solamente de lo solar, ligero, masculino, caliente, fuego. Está hecho de lo telúrico, lunar, pesado, femenino, inframundo. De hecho, el inframundo, este lugar oscuro de los ancestros, este tiempo antes del tiempo, existe siempre. De ahí proviene todo. El tiempo solar, la autoridad solar, es más bien temporal. Los huicholes caminan toda la noche para buscar el amanecer. Y buscar el amanecer, ya una vez que buscaron el amanecer y que ellos constituyen
el poder solar del amanecer, los demás compañeros ya no les hacen caso. Es así de precaria la autoridad. O sea, esa autoridad solar es como este tiempo de orden que se sabe que en cualquier momento colapsa. Entonces, también es necesaria pintar esta materia de la creación con pigmentos minerales. Y los pigmentos minerales, miren cómo los describen. La hematita, que es tlahuitl, está asociada a la cueva. La cueva es el lugar de ingreso al inframundo. La cueva es el lugar de emergencia desde el inframundo de los seres humanos que son paridos por la tierra. ¿Se acuerdan? Chicomostoc. Otro lugar de preeminencia inframundesca es el fondo del mar o el fondo de los lagos. Pues de ahí se saca el blanco. ¿Ok? Entonces, los pigmentos y su naturaleza y su lugar de obtención, esa naturaleza que pintan en cada uno de los cuadros, es exactamente lo que califica al pigmento con un valor simbólico, con una potencia creativa. ¿Me explicó? Están repintando el mundo con las fuerzas telúricas y las fuerzas solares. Y esas imágenes son el reflejo de un mundo rehecho, repintado, para que ahí quede, exista, a pesar de la peste, a pesar de que Felipe II está prohibiendo esta obra y los está persiguiendo. A pesar de todo, esto quedó pintado, y al quedar pintado quedó inscrito, existe. Eso es lo que se están jugando, y eso nos dice cómo leer este códice. La próxima. Esta es la prueba, esta fue fantástica. O sea, miren, de verdad, como les decía, hay un chorro de cafés y casi todos son orgánicos, seguramente de Zacatlascali. Pero el conejo de la luna está hecho, primero, la luna le pusieron blanco, no dejaron el blanco del papel, que casi siempre se deja el blanco del papel. ¿Para qué gastar en otro pigmento blanco? ¿No? Molerlo, ponerlo, pegarlo, o sea, toda una inversión. Pero esto es yeso, ese yeso que se saca del fondo del lago. El azul maya, que es el pigmento de lo precioso, del cual hablaré ahorita. Y este café es un mineral café hecho de manganeso, fierro y cinabrio. El cinabrio está hasta el fondo del inframundo, ¿me entiendes? Están pintando una luna con su conejo, con las fuerzas telúricas de la luna, que es el astro. O sea, antes del tiempo, la única luz que existe es la luz blanca de la luna. ¿Ok? Es el astro originario, es la madre de todo. Y ahí está, la próxima. Después, esto es fantástico. El libro 4, el calendario. Todas estas puntitos, ya saben cómo funciona el calendario, ¿no? Son 20 signos que se cruzan con 13 numerales, ¿ok? Para formar 260 días. Entonces, aquí te están diciendo, el que nace en uno perro, le va a pasar ¿ok? Pero este uno perro, igual que este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casa, etcétera, etcétera, están pintados con, ¿lo reconocen? Este rojo, cochinilla, nochestle. La próxima. Esas mismas fechas, en un códice anterior, pero no se sabe si es colonial o prehispánico, que se llama el borbónico, aquí está la pareja que en esta primera cueva roja también, ¿no? En esta primera cueva, que es un palacio, están echando los granos de maíz y están inventando los signos del calendario. Esta es la invención del calendario, ¿sale? ¿De qué color están estas fechas? Rojas. ¿De qué color está el interior de la cueva, que es el centro del tiempo? Allá abajo en el inframundo, rojo. Ese rojo es o hematita o nochestle. Yo no lo he analizado, pero podría poner la mano al fuego. La próxima. Y en cambio aquí, en esta fecha, 2 conejos pintan con minio, que es el único pigmento europeo que tienen, rojo, como el color del tiempo mítico. ¿Por qué creen? Esta fecha ya está siendo afectada por un nuevo sol, un nuevo tiempo, que es el tiempo en el que las bebidas alcohólicas, como el pulque, ¿no? El vino, no estaban permitidas así, ¿no? De hecho, en las fiestas mesoamericanas,
podían emborracharse hasta los niños, pero en una sola fiesta con un propósito ritual. No es que yo hoy quiero pulque y voy a comprar a la pulquería. Eso no existía. Nadie podía hacer eso, solo los viejos. Entonces, era una tradición donde esa bebida embriagante te abría las puertas a otros mundos. Te abría una cosa que se llama niérica, visión, ¿ok? Entonces era sagrado, no era para pongámonos borrachos. ¿Qué pasa durante la colonia? Les juro que es el negocio por excelencia. O sea, si se comienza a formar una clase media mestiza, es gracias a las pulquerías. Todo mundo abre una pulquería, a todo mundo le dan permiso de abrirlas. ¿Y qué pasa durante la colonia? La gente está deprimida, han perdido por enfermedad, por la Inquisición, por abuso de los encomenderos, por cualquier circunstancia, todos han perdido a seres queridos. Y entonces los indígenas empiezan a embriagarse. Y hay escritos de los franciscanos llamando a la embriaguez una de las plagas del Apocalipsis, uno de los castigos divinos. Y entonces aquí lo que están diciendo es que este capítulo 4 de la segunda casa de este signo que se llama Ometochtli, 2 conejo, en la cual nacían los borrachos. Y es precioso, lo tienen que ir a leer porque describen todos los borrachos. El que le entra el buen humor, el que le entra lo cariñoso, el que le entra el mal humor, el que se pone agresivo y se pelea, no, el que le entra la vanidad. Es un estudio psicológico, les juro, está fantástico, con esa objetividad de describir que están influenciados por un signo que está influenciando al Sol, que está influenciando su energía directamente. Y esa influencia de la energía directamente, que se llama el tonali, está pintada aquí con un nuevo color. Esa energía está influenciada por una nueva realidad española. La próxima. Y entonces, como ven, es rojo y es rojo, pero está diciendo dos cosas completamente distintas. Entonces, no importa que sea rojo, importa que sea rojo nochestli o que sea rojo minio, ¿sí? Es decir, no hay concepto rojo, solo. La próxima. Esta es fantástica. La historia 12, el Tlatoani mexica es como Xutecutli, está al centro del tiempo. Es un hombre Dios, como dice López Austin. Cortés lo sabía, por eso cuando Moctezuma va y lo recibe y ve que nadie puede alzar la vista del piso, que el propio Moctezuma no puede tocar el piso, que le ponen tapetes y plumas y flores, ¿no? Que lo cargan en un palanquín y que le da su discurso, así lo describe el florentino, te has cansado, has venido hasta esta Ciudad de México, que es tu ciudad, le dice a Cortés. O sea, toda la retórica del recibimiento al gran hombre poderoso que es Cortés, que él lo sabe, Moctezuma lo sabe. Cortés, ¿qué hace? Le agarra la mano, lo abraza, y en el momento que lo abraza, lo despoja de su poder. Nadie puede mirar, abrazar o tocar al Tlatoani, así de poderoso es. En el momento que, además él dice Cortés, él lo dice, para que no se arrepintiera de todo lo que me ofreció, lo tomé prisionero. Eso lo dice en sus cartas. Ellos dicen que lo tomó prisionero y lo llevaron a su casa de la infancia, a su casa de cuando era príncipe. Entonces, la conquista sucede así. ¿Se acuerdan? Él no tiene permiso de estar en la Ciudad de México. Entonces, Cortés se va a luchar contra Narváez porque el gobernador de Cuba le ha mandado a Narváez a que le diga, oye, ¿te regresas o te mato? Pues no te regresas, te mato. Pero Cortés llega, pelea con ellos y los convence pintándoles una gran ciudad y diciéndoles, mira, por favor, únete a mí, así somos 500 más y tendremos la fuerza de conquistar, ya estamos ahí, estamos a punto de hacerlo. Mientras tanto, Pedro de Alvarado se le adelanta, dice, yo agarro la oportunidad, aquí el conquistador soy yo. Total, es la gran fiesta de Huitzilopochtli y de Tezcatlipoca, Toxcatl. Una fecha impresionante. Piden permiso los mexica de hacer la fiesta a sus dos dioses más poderosos. Están bailando en el centro de Templo Mayor, le cierran las 4 entradas y entran con espadas,
cañones, con todo, y destrozan al ejército, que no está armado, está bailando. Y entonces es cuando se corre la voz, los tlatelolcas que están, y toda la milicia tlatelolca viene, defiende la Ciudad de México durante una semana, llega a Cortés, pelean contra él y lo logran expulsar, y nosotros eso lo llamamos la noche triste, ¿no? Pero cuando ya lo logran expulsar, lo que pasa en la historia es que encuentran los nahuas a Moctezuma y a Izcuautzin, este es Moctezuma y este es Izcuautzin, el gobernador de Tlatelolco, tirados en el Gran Canal. Entonces, pónganse ustedes que no los hayan tirado en el Gran Canal. ¿Qué está sucediendo aquí? Miren, aquí está, esta es una foto del original con una técnica que nos permite ver la vibración en color, la vibración de un pigmento en color, y sabemos que esto es azul índigo. Pero esta es la foto de ese azul índigo, en realidad, como se ve, y como lo ven es gris. ¿Se acuerdan ese azul de Cuauhtémoc? Ese es el azul que tenía esta capa, que estaba hecha de plumas de quetzal y turquesas. Entonces, ¿por qué lo están pintando? Ya sin poder, ya perdió la luminosidad del fuego. Ese azul está yéndose. Ese ya no es azul maya, ya no es este azul de lo precioso, es este azul que ya está perdiendo su fuerza, ¿ok? Esa fuerza luminosa del Dios. Y la otra cosa muy importante es que si se fijan, la vibración de los rojos se parece siempre en este como amarillito, ¿ok? Pero aquí pues no se diferencia que este es distinto a este, pero sí con difractometría de rayos X. Entonces sabemos que este pigmento del español es minio, mientras que este pigmento de Izcuautzin es nochestle. Entonces están haciendo dos tiempos, dos entidades políticas, los que ganan, que tienen muchísimo color y fuerza arriba, y los que pierden, que se están convirtiendo en el agua del inframundo. O sea, Moctezuma aquí se está convirtiendo en un pez, en estos seres antiguos, ¿sí? El antiguo sol ahora es luna, es lo que están diciendo aquí. Y lo están diciendo con colores. La próxima. Bueno, este es el azul de lo precioso, que es un azul maya y un verde maya. Es pigmentos que ya vienen hechos a la Ciudad de México, se hacen en el área maya y se manufacturan con tintes fijos en una arcilla que solamente se encuentra cerca de Chichén Itzá. Por eso sabemos que es azul maya y se llama paligorskita y se identifica fácil. La próxima. Y aquí está estas aguas que no son preciosas, sino son oscuras, igual a las de Moctezuma, ¿no? O sea, hay muchas formas de pintar y no es solo azul, es eso. La próxima. Aquí está, o sea, si yo estoy pintando pinturas realistas y tengo ese índigo oscuro, pues la noche es oscura, pero no, la pintan así, como el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿okay? Es un azul precioso. Y estas estrellas están pintadas de manera que les juro que el original parece oro de verdad. Yo pensé que era hoja de oro y pigmentos de flores. Entonces ahí está, ¿no? Cómo se cruza el azul precioso con el amarillo precioso y el conocimiento de los materiales. Y es esta tradición mesoamericana que construye significados, no solo mediante las formas, no solo mediante la combinación del lenguaje, sino mediante la propia materialidad. ¿Ok? Gracias.